Tomás Reyes tenía 73 años el día que su hija dejó de llamar. No es que llamara mucho antes, 2 veces al año, saludos huecos, el sonido de ella ya marchándose. Pero aquel martes, cuando el director del centro apareció en su puerta con unos papeles doblados en tercios, Tomás entendió. Ella lo había firmado. El centro de vida asistida. Dignidad opcional, comidas incluidas. Sostuvo los papeles en manos que habían trabajado la tierra durante 55 años. Y esas manos temblaban con algo entre la rabia y el alivio. Porque al menos alguien había decidido su futuro. Él no tendría que hacerlo. Suscríbete y comenta desde dónde estás mirando. Veamos hasta dónde viaja esta historia. El perro vino con él porque el director lo dijo, no porque Tomás quisiera compañía. Un mestizo color óxido llamado Canela, 15 años, más viejo que Tomás en matemáticas de perro. Había pertenecido a su esposa, María, quien murió 6 años antes, y Tomás la mantenía más por obligación que por amor. Pero cuando el personal intentó colocar a Canela en la perrera durante su primera noche, algo en Tomás se rompió. Llevó al viejo perro a su habitación, una caja con una ventana que daba al estacionamiento, y ella se derrumbó en el suelo de baldosas como si hubiera estado cargando algo pesado toda su vida. La habitación olía a limpiador, industrial y a la soledad de otra persona. Paredes del color de dientes viejos, una cama con barandales. Un televisor atornillado a la pared. Tomás se sentó en una silla de plástico y observó cómo las costillas de Canela se expandían y contraían con esfuerzo. Ahora tenía cataratas, nubladas como la leche. Apenas podía ver las sombras que él proyectaba. Pero sus orejas se movían cuando él respiraba, siguiéndolo como lo había hecho durante 15 años, como había seguido a María antes que a él. Esa primera semana, Tomás rechazó todo. La coordinadora de actividades ofreció pintura, yoga, un taller de memorias. Él se sentó en su silla y miró el estacionamiento. La lluvia de noviembre golpeaba la ventana, cielo gris presionando hacia abajo. Pensó en su granja, 40 acres en el condado de Sonoma, polvo rojo y viñedos, vendida 3 meses antes cuando las facturas médicas comenzaron su interminable multiplicación. Su hija había arreglado todo sin preguntar. Un desarrollador compró la tierra para un centro comercial. La tierra donde había enterrado a su padre, a su madre, a su hijo, su único hijo, muerto a los 27 por un aneurisma. Esa tierra pronto albergaría un Whole Foods y un estudio de yoga. Canela no comía la comida húmeda que le traían. Al 9º día Tomás se escabulló a la cocina y metió al microondas un trozo de pollo de su plato del almuerzo, desmenuzándolo con los dedos. Ella lo comió, solo eso, solo sus manos, su calor, su forma particular de existir. Entonces llegó el día del viaje en furgoneta. Tarde de actividades. El personal cargó a 12 residentes en un vehículo beige y los llevó a un parque que Tomás nunca había visto. Colocaron andadores y sillas de ruedas en un semicírculo. Una mujer con un ukelele cantó canciones sobre el sol. Tomás se mantuvo aparte, las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando a Canela olfatear el pasto, con la poca energía que le quedaba. Los otros residentes parecían conformes con esa misericordia. El sol, el aire libre, la música sobre la alegría. Pero la cabeza de Canela se alzó. No hacia el ukelele, hacia la línea de árboles, donde un camino de servicio desaparecía entre robles y madroños. Su cuerpo se puso rígido. Cada músculo recordó algo. Tomás siguió a donde ella quería ir. El personal demasiado distraído con el coro de la mujer para notar. Justo más allá del límite del parque, donde la tierra se volvía salvaje y nadie la mantenía,
donde las plantas nativas habían reclamado el suelo, allí estaba un coche. No abandonado. Exactamente. Olvidado. Tragado por 30 años de clima y abandono. Un Buick Le Sabre de 1987, color bronce, ventanas cubiertas de polvo. Las llantas se habían hundido en la tierra. El capó se había oxidado en algunos lugares, revelando las costillas del motor como un esqueleto medio enterrado. Lo extraño, lo que hizo que Tomás contuviera el aliento, era la puerta delantera del pasajero colgando abierta. Canela gimió. No era un sonido que hiciera ya, no en años, que había dentro de esa puerta. A la mañana siguiente, Tomás fingió asistir al desayuno, pero no lo hizo. Se guardó 2 piezas de fruta y medio trozo de queso. Le dijo a la enfermera que estaba descansando. A las 9:47 a.m. salió del centro con Canela, atada a una correa hecha de su sábana, cortada y trenzada en sus pequeñas horas de desvelo. El perro se movía con propósito por primera vez desde que habían llegado. Lento, sí, las patas traseras inseguras, pero hacia adelante. Siempre hacia adelante. El parque estaba a 3 millas. Les tomó 2 horas. Cuando llegaron al coche, Tomás entendió el conocimiento de Canela. Dentro de la guantera encontró una fotografía. Una mujer joven mexicana sosteniendo a un recién nacido. En el reverso, escrito con tinta azul desvanecida, Marisol y Lucía, junio de 1992. Todo es posible. Todo es posible, pero había más. En el bolsillo del asiento del pasajero, una invitación de boda fechada en 1988. Tomás la volteó con los dedos temblorosos. Los nombres no significaban nada para él, pero el detalle que lo golpeó. El apellido de soltera de la novia era Reyes. ¿Su Reyes? El apellido de su familia estaba esparcido por 3 condados como semillas. Tenía 12 primos que nunca había conocido. Una historia de migración y separación que su padre se había negado a discutir. No mires atrás, decía su padre. Don't look backward. Pero Tomás siempre había querido hacerlo. Canela apoyó la cabeza contra su pierna. Su respiración superficial. En ese momento, con su mano en la columna de ella y una fotografía del futuro de otra persona en la otra mano, Tomás tomó una decisión. La encontraría. A esa Marisol, a esa Lucía, ahora de 32 años. Comprendería qué significaban, por qué importaban, por qué su perro lo había llevado hasta allí. El camino de regreso al centro tomó 3 horas. Para cuando llegaron, sus zapatos sangraban y Canela apenas podía levantar las patas. El director los esperaba. Llamó a la policía. Llamó a su hija. Habría consecuencias, dijo. Estaba confundido. Era un riesgo de fuga. Quizás necesitaban considerar medicación, un nivel de cuidado más alto. Tomás escuchó y no dijo nada. Esa noche, usó la computadora del centro en la sala común. El personal apenas la vigilaba, demasiado ocupado con un juego de bingo al final del pasillo. Buscó Marisol Reyes 1992. 3000 resultados. Agregó Lucía, lo redujo. Agregó boda 1988. Encontró un registro de matrimonio. Una dirección en Fresno, a 2 horas de distancia. Durante 2 semanas investigó. Guardó capturas en la vieja impresora del centro, pieza por pieza, reconstruyendo un árbol genealógico que lo conectaba con nada y con todo. Marisol era hija del primo segundo de él. Lucía su sobrina nieta, más o menos. Una niña que ahora tendría 32 años. Probablemente casada. Probablemente con sus propios hijos cuyos nombres nunca conocería. Pero existía, en el mundo, llevando sangre Reyes, caminando sobre una tierra que contenía, en alguna parte de su composición, el mismo polvo que sus propios huesos. Canela decayó. El deterioro no fue repentino, sino inevitable. Del mismo modo
en que noviembre se convierte en diciembre. Dormía más, comía menos. Una mañana a comienzos de diciembre, Tomás despertó para encontrar sus ojos abiertos pero sin ver. Su respiración el ritmo superficial de un motor que se queda sin combustible. La sostuvo, su mano sobre sus costillas, sintiendo la matemática de una vida que llegaba a su final. Le habló en español, el idioma que su padre le había prohibido usar en la escuela, el idioma que había medio olvidado y medio conservado toda su vida. «Te quiero, vieja», susurró. «I love you, old girl». «Hiciste bien. Hiciste bien. You did well. You did so well». Murió entre una respiración y la siguiente, tan silenciosamente que casi no lo notó. El personal vino. Lo llamaron un hombre dulce, le ofrecieron asesoramiento por duelo, se encargarían de la cremación, dijeron. Había papeleo, lo firmó sin leerlo. Pero aquí estaba el milagro, pequeño y perfecto como una semilla. La directora del centro, al limpiar la sala común, descubrió que Tomás había estado imprimiendo investigaciones. Nombres, direcciones, fechas. La directora, una mujer llamada Chen, con su propia historia complicada de distanciamiento, reconoció algo en esas genealogías, un hambre por saber. No lo reprendió. En cambio, le trajo una computadora portátil. Dijo que era para que los residentes la usaran, pero lo decía por él. A mediados de diciembre, Tomás había encontrado el número de teléfono de Marisol. Practicó marcarlo 17 veces sin llamar. En el intento número 18 apareció su hija real, la que lo había firmado, de pie en la puerta de su habitación con flores que probablemente había comprado en la tienda de regalos del centro. «Papá», dijo ella. Sus ojos estaban rojos. «Lo siento», él no respondió porque ella no lo decía en serio. Aún no, pero entonces ella le contó. El desarrollador se había retirado. El trato de la tierra se había cancelado. Había habido un error con los estudios, preocupaciones ambientales, permisos enredados en la burocracia. La granja estaba en limbo. Podía ser recuperada. Si él la quería. Tomás sintió algo moverse en su pecho. No esperanza exactamente. Algo más complejo. Una puerta que se abría hacia una habitación que creía sellada. Su hija se sentó al borde de la cama. Le contó sobre su divorcio, la pérdida de su trabajo, la manera en que su ausencia, incluso cuando estaba presente, la había convertido en una mujer que no sabía cómo quedarse. No pidió perdón. Solo se sentó allí, con las manos juntas como oraciones que habían olvidado sus palabras. Tomás le contó sobre el coche, sobre Canela, sobre la fotografía de Marisol y su hija. ¿Quieres conocerlas?, preguntó su hija. Quería. El viaje a Fresno tomó 2 horas. Su hija conducía, y no hablaron mucho, pero el silencio era diferente ahora, permeable, como la tierra invernal que recuerda la primavera. La casa de Marisol era pequeña, color salmón, con un jardín que alguien había amado y luego abandonado. Ella respondió a la puerta, y Tomás reconoció algo en su rostro. La forma de la boca de su madre, el ángulo particular de los ojos de su padre. Familia, no elegida. Solo la matemática de la sangre. Lucía también estaba allí. Tenía las manos de Tomás, anchas, con dedos largos hechos para trabajar. Lo abrazó sin dudar, a este anciano que era casi un extraño, y algo en la arquitectura de ese abrazo se sintió como un perdón que ninguno de ellos había ganado. Se sentaron alrededor de una mesa. Marisol había hecho tamales, de maíz y pollo, envueltos en hojas de maíz, cocidos al vapor hasta quedar perfectos. Comieron juntos, y fue una comunión, del tipo que su padre nunca había permitido,
del tipo que su madre practicaba en secreto. Lucía le habló de sus hijos, 2, de 8 y 5 años. Trabajaba en un hospital. Quería saber todo sobre él. Tomás le contó sobre la granja, sobre su hijo que murió demasiado joven, sobre María, sobre los años de silencio con su hija. Lo contó con sencillez, sin adornos, como se cuenta la verdad cuando finalmente entiendes que la verdad es suficiente. Lucía extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. «Tienes que volver», dijo ella, «a la granja. Tienes que ver lo que es posible ahora. Los abogados lo resolvieron en 3 meses. Su hija ayudó. Marisol ayudó. La granja podía ser suya de nuevo, más pequeña que antes, reducida por deudas y decisiones, pero aún tierra, aún suya. En marzo, Tomás regresó a la tierra. Su hija lo condujo el primer día. Se pararon al borde de la propiedad y observaron el sol de la mañana iluminar las hileras. Y algo en el pecho de Tomás, algo que había estado apretado desde el día en que María murió, comenzó a abrirse. «Quiero plantar algo», dijo. Ese día, él y su hija comenzaron un jardín. No una granja, ya no. Solo un jardín. Tomates, pimientos, cilantro, nopales. Cosas que crecían de la tierra sin pedir mucho. Cosas que volvían, estación tras estación. Cosas que alimentaban a la gente. Lucía venía cada fin de semana con sus hijos. Les enseñaba los nombres de las plantas en español e inglés. Les hablaba de su tatarabuelo que había trabajado esa tierra, y de Tomás, que la había mantenido viva en sus manos incluso cuando sus manos no tenían permitido trabajar. Una tarde de mayo, Tomás se sentó al borde del jardín al anochecer. La luz hacía eso particular que hace, convertirlo todo en oro, volverlo todo tierno. Su hija se sentó a su lado. Lucía estaba dentro con los niños preparando la cena. A través de la ventana podía verlos reír. La cocina cálida con movimiento y voz. A Canela le habría gustado esto, dijo la hija de Lucía. Tenía 5 años. Solemne en la manera en que los niños pequeños lo son cuando intentan entender algo importante. Le gustó, dijo Tomás. Ella me trajo aquí. No hablaba en sentido figurado. Lo creía absolutamente. Que Canela, en esos días finales, había entendido algo sobre el destino y la familia y la manera particular en que la gracia llega no como rescate, sino como memoria. Que había usado su última fuerza para guiarlo hacia el hogar. La tierra bajo él contenía los huesos de sus padres. El cielo sobre él contenía el espíritu de su hijo. Las manos que una vez trabajaron esa tierra habían formado a su hija, que había aprendido, tarde, a regresar. Y Lucía, que llevaba la fotografía de su madre sosteniéndola de recién nacida, con las palabras «todo es posible» escritas al dorso. Lucía entendía lo que significaba pertenecer a un lugar y a un pueblo, y a una historia que se negaba a ser borrada. Tomás miró al cielo, no hablándole, sino hablándole en su dirección, como hablas con los muertos cuando finalmente entiendes que no se han ido. Solo se han transformado. Me quedé, dijo en voz baja. Todavía estoy aquí. Los traje de vuelta, las estrellas surgieron. La noche cayó como una bendición. Su hija tomó su mano y se sentaron juntos en silencio, observando el jardín que habían plantado, que crecería y alimentaría y moriría y volvería a crecer, como todas las cosas lo hacen, como todas las personas lo hacen, si son lo bastante pacientes para esperar, lo bastante tercas para regresar, y lo bastante valientes para creer que la tierra recuerda todo. Cada huella, cada semilla, cada mano que la ha amado. Suscríbete para más historias. Mira nuestros otros videos. Comparte con amigos. Nos vemos la próxima vez.